Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta charla sobre regímenes jubilatorios. Esta charla está articulada con el gremio de base de Río Cuarto. ¿Sí? Yo soy Arnaldo Ludueña, secretario general de ADIUNS, y somos miembros de base del FAB, que formamos parte de la CONADU. Y, perdón, ahí está. Y entonces, como decía, desde el FAB entendemos que es importante fortalecer el vínculo entre los docentes jubilados y su gremio de base, aun cuando luego de jubilarse siguen formando parte de los padrones, ¿no es cierto? Es por eso que, por lo que esta charla trata de hacer un acercamiento a estos jubilados o que están cercanos a jubilarse o que ya se encuentran jubilados. Así que bueno, agradecerle a Pedro San Llorenti que va a llevar a cabo esta charla, que va a explicar los distintos regímenes jubilatorios de los docentes universitarios, a los compañeros de AGD, de Río Cuarto, a Nuria, nuestra secretaria adjunta, por articular esta charla, y a todos los afiliados por conectarse, por participar y por seguir apoyando a los gremios de base en esta situación tan adversa, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros ya desde hace un tiempo, desde ADIUNS, que venimos notando que hay cada vez más consultas, preguntas sobre cómo hay que hacer para empezar los trámites jubilatorios, porque, por ejemplo, lo que hacemos desde ADIUNS es ofrecer un servicio de asesoramiento legal a los afiliados, y entonces estamos viendo como que cada vez hay mayor consulta, así que nos parece mucho más que pertinente esta charla. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta charla. Les pido por favor que apaguemos los micrófonos para que nuestros sonidos de ambiente no nos contamine, ¿sí? a las exposiciones, y por favor que el chat sea para consultas cuando se habilite. Esto se está transmitiendo por YouTube, por el canal de ADIUNS, y la idea es que va a quedar colgado el video en nuestro canal, ¿sí? Así que después, si quieren o si se desconectan, lo que sea, lo van a poder difundir entre los compañeros. Así que, bueno, muchas gracias y le paso la palabra a los compañeros de Río Cuarto. Florencia o algún compañero o compañera que está ahí en Río Cuarto tendrá las posibilidades técnicas para decir algo, dar la bienvenida. No sé cómo venimos con eso. Ahora. Ahí No. está, ahora sí. No, yo hablaba, pero no, ustedes no me escuchaban acá, sí, acá pueden dar fe que loca no estoy, pero bueno.
Nada, agradecía ahí al sindicato de General Sarmiento, a Nuria, a Arnaldo, a Pedro, secretario general de Mar del Plata, que va a estar contándonos un poco de su investigación sobre los haberes jubilatorios y su evolución. Y quería comentar en especial que cada uno de quienes estamos aquí, seguramente en el YouTube, algunos han completado el formulario de Google para recibir el link de Meet, y en ese formulario se les pedía que, bueno, explicitasen algunas dudas y consultas que tuviesen. Lo que se hizo con esas dudas y consultas fue sistematizarlas, o sea, tratar de tomar aquellas que se repetían, ¿no?, que tenían mayor frecuencia, que más personas entonces estaban preguntando por lo mismo, porque como el tiempo es tirano, Pedro va a poder estar respondiendo sobre todo esas preguntas principales. Como decía Arnaldo, en el caso de la Asociación Gremial Docente de Río Cuarto, también contamos con un servicio de asistencia legal para los afiliados, aquellos que quieran consultar con el Estudio Novo. También hacemos una llegada con Aníbal Paz en Córdoba, dos abogados que pueden también ayudar a evacuar dudas respecto de haberes jubilatorios y situaciones de personas que están ya en la etapa de acceder a la jubilación. Así que no quiero demorar más la presentación, agradecida a todos, todes aquí en YouTube y en el Meet, y dejamos, bueno, la palabra con Pedro. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que es un gusto. Entiendo que el origen de esta charla fue justamente haber sacado los dos últimos artículos sobre el tema de los regímenes jubilatorios y la cuestión que tiene que ver con sus saberes, que lo sacamos en el mes de mayo, y al empezar a difundirlos ya de varios sindicatos empezaron a decir que bueno sería tener una charla sobre estas cuestiones. Nosotros más o menos hace unos 10 años empezamos el tema, y bueno, y sobre todo con un servicio jurídico que está dedicado a la cuestión jubilatoria, porque es muy complejo. Realmente es arduo el tema, y yo entiendo que por la experiencia de distintas charlas que hemos ido dando a lo largo del tiempo, siempre es mejor el mano a mano para esto, pero bueno, vamos a intentarlo en el espacio virtual. ¿Y por qué digo eso? Porque en realidad los públicos, tal como mencionaban Arnaldo o también decía Florencia, son diversos. Y en nuestra experiencia en ADUM, en el gremio docente de la Universidad de Mar del Plata, bueno, eso se presenta en cada una de las reuniones. Están quienes ya se jubilaron y quieren saber cuáles son sus derechos y la continuidad del proceso por el cual cobran sus jubilaciones. Están quienes están próximos, están quienes pertenecen a los sindicatos y tienen que dar las respuestas, y están las personas que quieren saber sobre el tema en general. Entonces, son varios niveles y varios los intereses. Yo armé algo que condensa, o voy a intentar condensar lo que habitualmente hacemos en 2 charlas, en una, y después vemos si hace falta más. Pero el conjunto está, y después los voy a remitir al lugar donde están los trabajos publicados, donde pueden hilar más fino sobre las cuestiones. Están colgadas en nuestra web de ADUM. Y entonces empiezo por algo que durante mucho tiempo no supe y empecé a investigar en este último año, que es de dónde viene la idea del 82%. ¿Dónde empezó eso de que tenemos que cobrar el 82%? ¿Por qué? Tenía una serie de ideas que ahora las voy a transmitir, pero había algo previo que era por qué en Argentina se empezó a hablar de esto. Y entonces, buceando y aclarando que mi profesión es la de biólogo, pero curioso, y en esto es más meterse en cosas de abogado, lo que veo que ocurrió cuando encuentro la primera ley
que habla del 82%, es que remite a una constitución. Ahora, esa constitución, que es la del año 57, una constitución nacional, en realidad es el artículo 14 bis de la constitución del 57, no es cualquier artículo. Ese artículo no estaba en la constitución de 1853. Y ese artículo es como la condensación, un extracto hiperconcentrado de los derechos sociales que tenía la Constitución del 49, que fue derogada con la Revolución Libertadora Fusiladora. Entonces, se condensa en ese artículo 14 bis una cuestión que es central, y yo siempre les digo a mis colegas de los sindicatos, léanlo al artículo, léanlo, porque ahí están de donde surgen todos los derechos que tenemos los sindicatos, o como trabajadores para asociarnos, ¿sí? Entre ellos el derecho a huelga y demás. Pero de ahí sale la cuestión jubilatoria. Bien, ahora sí voy a poner el power, Nuria. Bien, un segundito así directamente lo compartís vos. Sí. Así que te voy a pasar el Ya hospedador. tenemos 82, ya somos unos cuantos. De última, por ahí hago un parate y admitís más. Y eso. Pero a priori hace rato que no aparece nadie. Bien, así bien. Que vamos a ver si añadir coanfitrión. Bien, a ver si me deja. A ver si ahora te deja. ¿Ahí se ve? ¿Se ve o no se ve? Todavía no. Bien. A ver. Me dice que selecciona una pestaña. ¿Vieron esas cosas que pasan cuando pasamos de Zoom a Meet? Acá estoy. Pareciera que sí. ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Se ve, ahí, verdad? Sí, ahí ya se ve. Bien, ahora empiezo. Bueno, entonces les decía, vamos a tratar de reconstituir un poquito esta historia de dónde viene la idea del artículo 14 bis y de la jubilación con el 82% móvil. Bien, estos son los 3 trabajos que tenemos hechos y buena parte de lo que voy a decir está sintetizado aquí. Los pueden encontrar en la página web de ADUM, es www.adum.org.ar, y van a la sección publicaciones y ahí van a encontrar estos 3 trabajos que tienen justamente las cuestiones básicas, elementales, como para saber qué hay que hacer para jubilarse por alguno de los sistemas, qué le pasa a los salarios, qué le pasó a la movilidad a lo largo del tiempo. Bueno, eso. Fíjate, Pedro, perdón que te interrumpa, fíjate, Pedro, que seguimos viendo solamente la diapositiva inicial. O sea que si yo estoy moviendo, ¿esta no la ven? No es Bien. ¿Por qué? Perdón, creo que hay que ponerlo como presentación. A ver. Pongo dejar de compartir. A ver. Estoy buscando, Ventana, toda la pantalla. Ventana me deja, pero no me deja... Sí, una vez que pones ventana, presentación. Y que compartas la pantalla, me dicen más que la ventana. O sea, ahí siguen viendo la primera. Sí, la primera.
¿Y ahí pasa la segunda? Sí, paso. Sí. Bueno, no la pongo como presentación por las dudas, porque recién lo había puesto para presentar y no la veían. Bueno, ahí están los 3 trabajos de los que les hablaba. A ver, ahí la ven entera, grande. Bien. Entonces, si paso ahí, ¿se Que ve? pongas presentación. A ver, intenta poner presentación Sí, ahí pero abajo. no lo encuentro, entonces... no sé. Abajo. F5, F5. Perdón, ahí tenés donde dice presentación con diapositivas y dale desde el principio. Bien. Tengo que dejar de compartir. Bueno, si no las voy pasando de a una y... Porque la presentación con diapositivas del PowerPoint yo la veo perfecta, o las voy pasando de a una, las veo perfecto. Los que no lo ven son ustedes. Entonces, yo pongo presentar ahora acá abajo. Lo único que tengo para buscar es en una ventana y ahí encuentro el PowerPoint y pongo compartir. Pongo la presentación acá abajo, ustedes la ven, pero cuando paso de pantalla no la ven más. Claro. Bueno, listo. Acá tienen el artículo 14 bis, continúo, dale. De última voy entrando y saliendo. Fíjense que este artículo 14 bis, el segundo párrafo, están todos los derechos sindicales, ¿sí? Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación arbitraje, el derecho a huelga, fundamental. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical. O sea, ahí, en base a eso, se reglamentó después la ley de asociaciones sindicales, la que nos permite funcionar como sindicato. En el primer párrafo tienen un montón de cuestiones que son también fundamentales, como el salario mínimo vital y móvil, tener una jornada limitada, condiciones dignas y equitativas, etcétera, la protección contra el despido arbitrario. Es genial este artículo. Y en el último párrafo dice, entre otras cosas de derechos sociales, que en especial la ley establecerá jubilaciones y pensiones móviles. Digamos, además de todas esas otras cuestiones, le resalto esto porque es el fundamento por el cual se reglamentan las leyes jubilatorias. Entonces, tenemos derecho a la jubilación y a pensión, y además que sean móviles. Y arriba dice salario mínimo vital y móvil. ¿Qué es la movilidad? Son los aumentos que tenemos quienes estamos jubilados, así como no le llamamos movilidad a lo que tenemos en los sueldos. A los sueldos decimos tenemos un aumento de sueldo. Bueno, la movilidad es eso, es el aumento. Y la idea que siempre tenemos es que esta movilidad sea similar en los trabajadores activos y los trabajadores jubilados. ¿Esta pantalla con la flechita la ven? ¿Hola? Sí, perfectamente. Bien, entonces ahora la muestro bien. Entonces vamos a esta diapo. El resumen. La Constitución Nacional del 49, en el 55 se suprime. Pero en el 57 se establece este artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En el 58 se discute la primera ley y ahí se fija por primera vez en una ley nacional el 82% móvil para todas las jubilaciones nacionales. En esa ley 14.499. Bueno, hay mucho detalle de los debates parlamentarios de esta ley, pero terminaron entendiendo que la idea de lo que tenían que hacer
era que la jubilación fuera digna, y la manera de hacerlo era justamente que fuera un porcentaje muy importante del sueldo. Ahora, ¿qué es lo importante del sueldo nuestro? Nosotros cobramos un salario que contiene internamente el salario diferido. Es decir, tenemos el sueldo bruto. En el sueldo bruto, que es el que está sujeto a descuentos, es más grande que el que cobramos de bolsillo. ¿Qué aportes tenemos todos los trabajadores por ley para tener lo que se denomina salario diferido? Tenemos descuentos a la obra social, que por ley es del 3% para los trabajadores. Tenemos otro 3% para tener la obra social cuando estemos jubilados, para tener PAMI. Tenemos un 11% para nuestra futura jubilación. ¿Sí? Y sumamos 11 más 3 más 3 da 17. A su vez, vamos a ver más adelante que quienes tenemos los regímenes especiales tenemos una contribución adicional del 2% para tener la jubilación de los regímenes especiales, o sea, 19%. Por lo tanto, si no tenemos más descuentos, aunque muchos tenemos más descuentos, puede haber descuentos sindicales, los descuentos de seguro de vida, algunos son obligatorios, todos estamos cobrando de bolsillo cerca del 82% del haber bruto. Y cuando decimos entonces 82% móvil, lo que estamos diciendo es que queremos cobrar jubilados lo mismo que los activos. Y la movilidad se basa en los aumentos que tengan los activos que se traspase a quienes están jubilados. ¿Sí? Entonces, el 82%, en otras palabras, en resumidas palabras, es cobremos jubilados lo mismo que cobrábamos activos. Bien, esa ley no duró mucho. En 1962 fue suprimida. Luego hubo otras reformas, por ejemplo, en el 82 estaba, en el 62 estaba Guido como presidente. O sea, era un gobierno de facto, fue el gobierno que continuó al del 58, de Frondizi. Y después vino el de Onganía, y Onganía sacó otro ley o decreto ley que decía, bueno, puede ser que algunos cobren 82% móvil, pero tienen que tener más de 30 años de aporte. Empezaron a emparchar y a hacer cada vez más complejo. Además, ahí fue cuando se llevó a la edad jubilatoria mayor. Es decir, ya hubo un aumento de la edad jubilatoria que después vuelve a aumentarse en la década del 90. Bien, ¿cuándo aparecen las leyes con las que nosotros hoy podemos jubilarnos? En 1983, cuando la dictadura está en retirada, sanciona la ley 22.929, ahí se me escapó un 2, 22.929. Esta es la ley que dice que los investigadores, ¿de dónde? De algunos lugares del CONICET, de los institutos de investigación de las Fuerzas Armadas, pueden jubilarse como investigadores, pero con el 85% móvil. Es decir, no, ya es como que te puedes jubilar con un poquito más del sueldo que tenés activo. Ni bien asume Alfonsín, en diciembre del año 83, sanciona la ley 23.026, que es la que incluye a los docentes universitarios con dedicación exclusiva, o sea, con un cargo de dedicación exclusiva. No sirve dos semi-exclusivas. Es cargo de dedicación exclusiva, los incorpora a la posibilidad de jubilarse con esta ley. Durante la década del 80 hay
varias leyes más que fueron incorporando a distintos sectores de ciencia y tecnología a esta ley 22.929. El INTA, el INTI, el INIDEP, CONEA, CONAES, tienen leyes particulares que los van sumando a los investigadores de esos organismos de ciencia y tecnología la posibilidad de jubilarse en esa ley. Bien, en el año 91, ya ahí la CETERA estaba más o menos fuerte, y logra que se sancione la ley 24.016, que fija la jubilación con el 82% móvil para los docentes nacionales. Claro, no se tuvo en cuenta que 2 años después los docentes casi dejaron de ser nacionales, porque vino la Ley Federal de Educación, se transfirieron, entre comillas, los servicios educativos a las provincias, y en realidad la posibilidad de jubilarse con esta ley se disminuyó notablemente, porque ya no eran docentes nacionales, sino que eran docentes de las provincias. Luego viene en 1993 también la ley 24.241, que es la ley jubilatoria principal que seguimos teniendo hoy. Es la que creó las AFJP y también el sistema de reparto que continuaba, pero creó las AFJP. Y lo que dice en uno de esos artículos la ley de 1993, la 24.241, es que se suprimen los regímenes especiales anteriores. Por lo tanto, estas leyes, 22.929 y todas las que permitieron agregarse a los investigadores, o la ley de los docentes nacionales, en principio, por esta ley, estaban suspendidos. Durante buena parte de la década del 90 y los 2000, lo que ocurrió fue que muchas personas, de manera individual, empezaron a establecer juicios. Esos juicios se fueron acumulando y algunos, a principios del 2000, llegaron a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema empezó a reconocer de modo individual que algunas personas tenían derecho a haberse jubilado con esta ley que era más beneficiosa, ya sea la de los docentes nacionales o como investigador. En el año 2005 ya se había juntado una buena cantidad de estos juicios y durante la presidencia de Néstor Kirchner se emiten 2 decretos, el 137 del 2005 y el 160, que restablecen la posibilidad de jubilarse por estos regímenes especiales. A partir de entonces, en las universidades nacionales, teníamos 2 poblaciones de docentes, aquellos que tenían cargos con dedicación exclusiva y estaban dedicados a la investigación, que se podían jubilar por la ley de los investigadores, y aquellos que estaban en los colegios preuniversitarios o niveles preuniversitarios, ya sea jardines, escuelas primarias, secundarias y terciarias que existen en las universidades nacionales, que se podían jubilar con la ley 24.016. Y más o menos la población de esos 2 era un 10% de un caso, un 10% del otro. Y nosotros cuando íbamos a las paritarias decíamos, bueno, tenemos al 20% de los docentes universitarios que se pueden jubilar por uno u otro régimen especial y tenemos a la gran mayoría de los docentes universitarios que no pueden jubilarse por ninguno de estos regímenes. Empecemos a pelear por nuestra ley, que es una cosa que no mencioné al principio. La idea del 82% móvil como demanda, una vez que apareció en esa ley de 1958, los sindicatos, las organizaciones de jubilados siempre la mantuvieron. Cuando se funda la primera federación de docentes universitarios entre el 83 y 84, una de las 6 demandas que tiene esa federación es conseguir una jubilación con el 82% móvil. O sea, la tenemos desde ahí a la demanda y cuando escribíamos el proyecto de convenio colectivo en el 94, incluíamos 82% móvil como demanda. Bien,
empezamos a pedir en la paritaria, en el Ministerio de Educación, y lo dejábamos por escrito, que queríamos una ley que nos permitiera adherirnos como docentes universitarios a esta ley 24016. Esa era la demanda nuestra entonces. Y bien, tanto reclamamos 2005, 2006, que en 2007 el presidente Néstor Kirchner nos convoca a la Casa Rosada y nos entrega el proyecto de ley, en ese momento estaba Daniel Filmus, de ministro de Educación, nos entregan el proyecto de ley que él enviaba al Congreso de la Nación como Poder Ejecutivo, que era exactamente lo que habíamos escrito nosotros. Es la inclusión de los docentes universitarios en la ley esta 24016. Va en 2007, obtiene una media sanción del Senado, después pasa a la Cámara de Diputados y ahí se arma un debate porque no hay otra discusión de leyes de este tipo en muchos años y había muchas ideas. Muchos querían su propio sistema especial de régimen jubilatorio y demás. Y hubo un debate muy fuerte y tuvimos que modificar la ley y realmente quedó una cosa que está adaptada a los docentes universitarios y en varios aspectos es más beneficiosa que la ley 24016. Bueno, en resumen, tuvimos que ceder algunas cuestiones, por ejemplo, esta de cuál es el tiempo que se toma, son 60 meses, los 5 últimos años, después vamos a ir más finito sobre eso, pero en esta ley de los docentes universitarios, a diferencia de la 24016, que tiene en cuenta los últimos 2 años, bueno, tiene en cuenta los últimos 5 años, los cargos a la suma de cargos. Pero nos brinda el beneficio de poder jubilarlos con el 82% móvil. Y es la única ley que, después de esas modificaciones en la Cámara de Diputados, vuelve al Senado. Ahí entra Filmus de nuevo como senador nacional y podemos sacarla en 2009. Entonces tenemos esa ley, que es la única ley que se sancionó desde la de 1991 y no hay otra especial, un régimen especial. Bien, ahí lo ven. ¿Ven que cambié? Te vemos a vos. No. Ah, bien. Entonces me escapo. Vuelvo acá. Vuelvo a presentación. Acá está. Bien. Bien. ¿Qué es lo que tienen acá? Que lo tienen en uno de los libritos, es la página central. Yo estas hojas, cuando es una presentación presencial, les doy a cada uno de los que están presentes una hojita de estas. Bien. ¿Qué es lo que tiene acá? Este cuadro es la base o el resumen para entender los 4 regímenes jubilatorios por los cuales nos podemos jubilar en las universidades nacionales y cuáles son los requisitos, quiénes son los que pueden acceder, cuál es el nivel de aporte que tiene cada uno de estos regímenes jubilatorios, cómo se calcula el haber jubilatorio y cuál es la movilidad que cada uno de estos regímenes tiene. Este cuadro está actualizado a nivel de la última cuestión que ocurrió, que fue la del año pasado, la de la trimestralización de la movilidad de los regímenes de docentes y docentes universitarios, docentes nacionales y docentes universitarios. Fíjense, bueno, lo leo relativamente rápido. Digamos, el régimen general de jubilaciones, el de la ley 24241 del 93, que es el que sigue vigente, lo único que se derogó de esta ley es el sistema de
de las AFJP, es decir, los fondos de jubilación y pensión, las administradoras de fondos de jubilación y pensión. Pero la manera de calcular una jubilación para cualquier trabajador que aporte a nivel nacional es esta. Para poder jubilarse se requiere 65 años los varones o 60 años las mujeres, 30 años de servicios computables en cualquier régimen comprendido en el sistema. Es decir, tienen que tener 30 años de aportes. Obviamente después están esas excepciones para poder jubilarse, pero como la que hace poquito se sancionó, porque hay personas que trabajan en muchos lugares que no tuvieron aporte, entonces, bueno, están esas alternativas o moratorias que se establecen una vez cada tanto, pero no están garantizadas hoy para cualquier persona, sino que si no se habilita, no ocurre. Tenemos que tener 30 años de aporte. Y cuando uno trabaja en dos lugares en simultáneo y de ambos lugares aporta, los periodos que están superpuestos se computan como uno, o sea, no se computan como el doble, porque trabajé acá y allá. Es por el momento en que se hace el aporte. Y esa antigüedad, vale, porque estaba entre las preguntas que me hicieron llegar, no necesariamente es la antigüedad que tenemos en el recibo de sueldo, porque en el recibo de sueldo de un docente universitario podemos incorporar como antigüedad, al solo efecto de cobrar el adicional antigüedad, tareas que uno haya emprendido como becario, como investigador fuera del país, como docente en otros niveles educativos, etcétera, pero no necesariamente de todo eso hay un registro en ANSES como para haber aportado. Y eso vale también cuando decimos los requisitos exigidos para cualquiera de los otros regímenes. En el caso de los docentes nacionales, la ley 24016, en las universidades entran todos aquellos docentes de los niveles preuniversitarios, de jardines, etc. La edad que tienen que alcanzar es menor, 60 años los varones, 57 las mujeres, como mínimo. En este caso se requieren 25 años de servicios, de los cuales un mínimo de 10 continuos o discontinuos deben ser frente a alumnos. Bien, luego está el régimen de docentes investigadores y todas sus modificatorias. En el caso de los docentes universitarios, solo es para aquellos que tengan cargos con dedicación exclusiva. No, yo repito, no para quien alcance 40 o 50 horas con varias simple, combinando con semi-exclusiva. El cargo tiene que ser dedicación exclusiva. La edad mínima es de 65 años para los varones, 60 para las mujeres, 30 años de servicio, en eso se parece a la ley general, y deben haber tenido al menos 15 años continuos o 20 discontinuos como docente con dedicación exclusiva dedicado a la investigación. Es clave en todas estas cuestiones cómo las universidades emiten los certificados al momento de la jubilación, porque lo que dice ese certificado es lo que va a tomar ANSES como válido en principio. Y si está mal hecho, acá hubo toda una tarea y aprendizaje, porque hace 10 años que se empezó a jubilar una buena cantidad de personas en la Universidad de Mar del Plata, pero ahora ya saben mejor cómo hacer estos certificados para cualquiera de los regímenes especiales. Pero si no están bien hechos, te pueden complicar la vida y la jubilación. Por último, el régimen de docentes universitarios. Esta ley del 2009, 26.508, que no importa los cargos que tengas como docente, pueden ser parciales, semi-exclusivos, exclusivos, o combinación de ellos. Para esta ley también se requieren 65 años los varones, 60 las mujeres, 25 años de servicio como docente universitario. Si hay varios cargos
se pueden sumar y reunir todos ellos, pero se complica cuando uno de ellos tuvo alguna alteración en los últimos 5 años. Es decir, siempre aconsejamos a todos y a todas que 5 años o antes del momento en que creen que van a jubilarse, no solo consulten a alguien que sabe de esto, de algún abogado o un servicio que tengan los sindicatos, sino que en principio el consejo es no cambies de cargo. Porque por ahí, en un cargo que aparentemente podías mejorar tu posición, podías cambiar y pasar de ser un docente, digamos, de un jefe de trabajo práctico a profesor adjunto, pero tenés varios cargos y después el ANSES no te toma ese cargo porque no cumple el requisito de los 60 meses. Es complejo esto, pero el consejo en general es organizarse para jubilarse y en los últimos 5 años, si se va a utilizar esta ley de docente universitario, no modificar la situación de revista. Con respecto a los aportes, ya les dije al principio, el conjunto de los trabajadores aportan el 11% al régimen general de jubilaciones. Quienes están en los regímenes especiales aportamos un 2% más por encima. Es decir, estamos aportando 13% para poder jubilarnos con estos regímenes especiales. Bien, ¿qué es lo que dice? Bueno, en el caso de la jubilación general, se sigue calculando, como lo decía esta ley 24241, si uno mira el recibo de sueldo incluso de alguien que se haya jubilado por un régimen especial, también dice PBU, PC, PAP, que son la prestación adicional por permanencia, la prestación complementaria de las que habla la ley, es como que te calculan la jubilación del mismo modo que a cualquier persona que no está en un régimen especial y luego te ponen un adicional que es para que vos alcances el 82 o el 85%. Pero si miran el recibo de sueldo van a ver que dice PAP, PC, PBU, eso son cosas que establece la ley de origen. Entonces, si sumás esos ítems, sería algo así como la jubilación que cobrarías si no tenés el 82%. Jubilación que aproximadamente, y depende de un conjunto de variables, está entre el 55 y el 70% en la mayoría de los casos de quienes se jubilan por otro sistema. Bien, que en un caso se toma el 82% del sueldo del cargo o cargos que el docente tuvo en los últimos 2 años, en otro es el 85% del sueldo correspondiente al último cargo desempeñado por 24 meses consecutivos, es decir, el cargo exclusivo que se tome es aquel que cumpla con esa condición. De nuevo, si cambié, me buscan el anterior que cumplan con esa condición. Y en el caso de los docentes universitarios, se toma en cuenta el 82% de los sueldos del cargo o cargos que tuviera el docente en los últimos 60 meses, es decir, 5 años. La movilidad jubilatoria, voy a hablar un poquito cuando hable de la parte más de qué es lo que le pasa a los sueldos de los jubilados, pero en términos generales, sepan que la idea de la movilidad va cambiando permanentemente. Hay muchas leyes jubilatorias vinculadas a la movilidad y por suerte en el último año, a demanda nuestra y de los sindicatos y de los jubilados, hemos podido lograr la trimestralización del pago de la movilidad para docentes nacionales y para docentes universitarios. Que bueno, a eso lo vamos a ver ahora. Dejo de compartir y vuelvo acá. Bien. Dicho todo eso de los regímenes jubilatorios, me parece que voy a empezar ahora, acelerando un poco, porque ya veo que son las 3,
con la parte de los saberes. Bien, este es el registro histórico que tenemos de lo que ocurre con la evolución de poder adquisitivo. Lo hago sencillo. En un gráfico de evolución de poder adquisitivo, todos los meses, en este caso es 1 punto por año, todos los años, hay inflación que tira este gráfico hacia abajo. Y cada vez que tenemos un aumento, tira para arriba. Es una matemática no muy compleja, pero se puede hacer todos los días y uno dice, bueno, si me aumenta el sueldo un 10%, yo sé que tengo que multiplicar por 1,1 lo que estoy cobrando y voy a tener el valor de lo que cobro. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿Qué puedo hacer con eso? Y depende de la inflación que haya habido. Y entonces, a pesar de que haber tenido un aumento, no necesariamente voy a poder comprar un 10% más de cosas. Bueno, a lo largo de la historia tuvimos 2 momentos muy importantes que los resaltamos, que son octubre del año 87 y octubre del año 2015, que son los que tienen el mayor registro de poder adquisitivo de los salarios de los docentes universitarios activos. Obviamente después vino la hiperinflación y a pesar de tener muchos aumentos, incluso en el 89, tuvimos, cuando se retira Alfonsín, un 200% de aumento solo en el mes de junio del año 89, pero en un año que tuvimos 3000% de inflación. Y después no teníamos aumentos hasta el año 92-93 que vinieron por decreto. Y no eran para todos, etc. La década del 90, una vez que la convertibilidad hizo sus estragos, se mantuvo más o menos estable en inflación y a pesar de no tener aumentos, salvo el del 98, que es ese hombrito que ven ahí, es la única paritaria que hicimos en toda la década del 90. Bueno, fue un 7% de masa salarial. Y luego viene la caída del 2001, 2002, y empezamos luego la recuperación. Empezamos a recuperar en el 2004, 2005 y además a blanquear los sueldos, etc. Hay una cosa compleja internamente en los sueldos, se recupera el nomenclador, se blanquean un conjunto de sumas, pero se ve que más o menos hasta el año 2008 avanzamos y ahí más o menos nos estancamos en un 90% de ese valor del 87 y en el 2014 y sobre todo en el 2015 tuvimos ese despegue. Y luego viene del 2015 para acá lo que le está pasando a nuestros sueldos. Yo voy a mostrar en la diapositiva siguiente el periodo ampliado de 2015 a la actualidad. Entonces vengo acá. Bien. ¿Qué es lo que se ve acá? En este caso es también variación de poder adquisitivo, pero cada puntito es un mes. ¿Sí? Y es lo que nos pasa desde octubre de 2015 a la actualidad. Este gráfico, los últimos 2 puntos de este gráfico, los calculé hace un mes. Ahora ya tengo hecho, podría haber puesto hoy, con la oferta salarial última, es como que ese último que cae más o menos se mantiene en ese nivel y sigue así hasta agosto con la oferta que estamos analizando en este momento. Es decir, la idea es que no siga cayendo, pareciera como que sigue en un 65, 66, 67% en los valores últimos. Pero acá esos están obviamente estimados porque no tenemos la inflación de mayo y obviamente tampoco la de junio ni la de julio. Bien, ¿qué es lo que marca este gráfico? Que en definitiva, durante el gobierno de Macri
entre 2015 y 2019, nosotros perdimos un 30% del poder adquisitivo que teníamos en octubre de 2015. Y en la actualidad, más o menos se agregaron 5 o 7 puntos, depende del mes, de pérdida. O sea, no recuperamos. El trabajo que yo lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, lo que intenté hacer en el trabajo que mostramos la semana pasada, era ver qué le pasaba a los jubilados docentes universitarios. Es decir, qué les pasaba a cada uno de estos 3 tipos de jubilados o 4 tipos de jubilados que pueden tener los docentes universitarios. A ver. Empiezo por esta, que es el poder adquisitivo del régimen general. Está tomado en el mismo periodo y lo que ven ahí es el valor de poder adquisitivo puesto como 100% en la misma fecha, en octubre de 2015, y cuál es la evolución que tiene hasta hoy. Para hacer este gráfico se tienen en cuenta que los incrementos del régimen general se publican por parte del ANSES, se publicaban primero de manera semestral y después de la ley de movilidad de diciembre de 2017, esa tan conflictiva que realmente cambió la fórmula, porque tuvimos una fórmula que es la misma que tenemos hoy, fue modificada por esa ley en diciembre del año 2017. Recordarán las movilizaciones importantes que tuvo esa disputa. Y para que recuerden, la imagen era la del hombre del mortero. Y las represiones que hubo al lado de eso para cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria. Bien, los puntos al principio ven que bajan, son de 6 puntos, son 6 meses que los jubilados tenían que esperar para recibir un incremento. Y eso pasó hasta que con esa ley, que si bien perjudicó con la fórmula, mejoró una situación que fue que los haberes se pagaran de manera trimestral. O sea, perdón, los haberes se pagan todos los meses. Los aumentos jubilatorios, la movilidad, se pagará de manera trimestral. Por eso el serrucho acá pasa de puntos de 6 a principios de 2018 cada 3. Ahora bien, los investigadores, si bien por ley deberían tener una movilidad sujeta al incremento de los haberes de origen de los investigadores, cuando se restituyó por el decreto 160 la posibilidad de jubilarse por este régimen, se mantuvo ligado a la movilidad general. Entonces, los índices de movilidad que ANSES calcula cada 3 meses son los que se aplican a los investigadores, salvo que hagan otra cosa, que después, bueno, voy a hablar algo si tenemos tiempo de qué otras cosas se pueden hacer y si son beneficiosas o no. Porque además, esto que estoy mostrando acá, puedo asegurar qué es lo que le podría haber pasado a un jubilado docente universitario que teniendo un cargo con dedicación exclusiva se haya jubilado en octubre de 2015 o antes, y cómo evolucionó su haber jubilatorio. Y lo puedo comparar con los docentes universitarios en el gráfico que les mostré anteriormente, que es lo que nos pasa a los docentes activos. Pero no es lo mismo lo que le pasa a los docentes universitarios activos que le pasa a un investigador del CONICET, del INTA, del INTI, del INIDEP o de donde sea, porque sus saberes no evolucionan de la misma manera que nosotros.
Entonces, yo acá puedo decir que los niveles que hoy tienen aquellos jubilados que se jubilaron por el régimen de investigadores o por el régimen general, se parece bastante, porque están más o menos en estos valores intermedios de los 3 puntos, están más o menos en el orden del 65%, que es lo que hoy tenemos como porcentaje de poder adquisitivo los docentes activos. Es decir, se parece bastante la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron estos jubilados, a pesar de que se usan mecanismos muy diferentes, porque el mecanismo para calcular la movilidad actual del régimen general o de investigadores tiene en cuenta 2 grupos de cuestiones. Por un lado toma el RIPTE, que es el régimen imponible promedio de los trabajadores activos, que es decir, cuánto aumentan los haberes de los trabajadores activos registrados. Toma también otro registro de aumentos de haberes y usa el que sea mejor de los 2. Y eso es el 50% del índice que se aplica. El otro 50% es de la recaudación con destino a ANSES de los impuestos en general, entre los que está el IVA. Es decir, tiene mucho que ver este índice que se aplica a los jubilados, lo que le pasa a los trabajadores activos y si compran o no compran cosas. Entonces, está muy ligado a la evolución del salario en general de los trabajadores. Bien, paso al que sigue. Voy acá, compartir. Bien, esto es lo que le pasa a quienes se jubilaron como docentes nacionales. Y acá ven que tienen la sigla RIPDOC. Ese es el índice que se aplica de aumentos para quienes estén jubilados por este régimen. El RIPDOC se calcula en base a los incrementos de haberes de docentes de aquellas 11 jurisdicciones provinciales. Y nosotras estamos acá hablando. Hay que no usarlo, mi voz. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, no te preocupes, Pedro. Alguien Creí que... muteen los micrófonos, por favor. Perdón. Bueno, a ver cómo hago. Hice lío. Bien, hice lío. A ver. ¿Ahí lo ven grande? Bueno, supongo que sí. Entonces, los jubilados que son de los niveles preuniversitarios nuestros, el índice que se aplica para sus incrementos, para su movilidad, surge del promedio de los incrementos de los haberes de aquellos docentes de las 11 provincias que incluyen la ciudad de Buenos Aires, que transfirieron sus cajas jubilatorias a la nación en algún momento y sobre todo después de esa ley del 93. Es decir, que esos docentes de provincias, sus aportes jubilatorios no van a la caja de la provincia, cosa que sí ocurre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Quien es docente en la provincia de Buenos Aires, sus aportes van al Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Bien, y de ese promedio de incrementos es que se calcula ese RIPDOC. En este caso, lo que nosotros podemos ver es que también hubo todo un sistema de aplicación de incrementos semestral, pero que duró mucho más tiempo
En el año 2022 hubo una vez que se aplicó un sistema trimestral porque ya había alta inflación y empezamos a reclamar. Luego, a fines del 2022, siguió ese esquema, digamos, fin del 2020, en diciembre de 2021 en realidad se aplica. Y luego de los reclamos que tuvimos durante el año pasado de la trimestralización de la movilidad jubilatoria para este régimen y para el de los docentes universitarios, se empiezan a ver ya de nuevo grupos de 3 puntos, o sea, el incremento y 2 caídas, que son las 2 inflaciones de ese mes. Bien, el promedio en este caso está más en un 68%, es decir, que quien se haya jubilado por este régimen habrá perdido un poquito de puntos menos que los docentes activos del mismo sistema. Y por último, voy a este. Es medio artesanal, pero va. Este es el último caso, que es el de los docentes universitarios. Y también es muy parecido porque, digamos, la forma es similar, aunque a estos sí podemos decir exactamente, pero exactamente se puede calcular ya con la oferta salarial esta que hubo, que se está consultando hoy, podemos calcular el valor del RIPDUM que se va a aplicar en septiembre, que es el conjunto de los aumentos que hayan tenido los docentes activos en abril, mayo y junio. Ese es el índice, el conjunto de ese aumento se va a aplicar luego de la trimestralización que obtuvimos el año pasado. En septiembre estos jubilados van a tener ese índice. Y el último que tuvieron ahora en junio fueron los aumentos que nosotros tuvimos en enero, febrero y marzo juntos. Bueno, tiene la misma forma y el promedio más o menos anda por el 65%. Los puntitos, yo tomo como promedio los puntitos del medio de esos 3, como para hacer un cotejo. Y de última uno puede, estando jubilado, decir, bueno, mi sueldo de junio se tiene que parecer al de los docentes activos del mes de marzo, porque tengo los aumentos hasta marzo. Entonces, ¿cuán diferente estoy? Ese tipo de cuestiones son las que podemos mirar. Bueno, tengo una diapo juntando todo, pero no la... O sea, ya era para que los vean todos juntos. Bueno, los puedo mostrar. Y después tenemos comparaciones hechas con lo que le ocurre a la jubilación mínima, con lo que le ocurre al salario mínimo vital y móvil y con lo que le ocurre al conjunto de los salarios de los trabajadores en general. Acá tenemos los 4 gráficos que mostré juntos. En realidad lo que yo digo en las conclusiones es que en el primero de los casos anduvieron un poquito mejor y antes el régimen de investigadores, sobre todo por este efecto de la trimestralización más temprana en 2018 contra fines de 2022, pero que en la última etapa es como que ese índice se va cayendo un poco y los otros logran mantener. Y están apenas un poquito mejor quienes se hayan jubilado por el régimen de docentes nacionales que los docentes activos. Ahí vieron si cambió la diapositiva, hice una cosa nueva. Estás en donde comparas los 4. No, bien, no lo muestra. Listo, salgo. Ahora cambió. Ahí cambió. Ah, bien, entonces puedo un paso menos.
Bien, un paso menos. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? Esto es un gráfico que hizo la gente de Cifra, de la CTA, es el instituto de investigación que tiene la Central de Trabajadores. Y acá muestra la evolución del salario mínimo vital y móvil. Y acá estoy comparando diciembre de 2015 con aproximadamente diciembre, enero 2023. Ven que la magnitud de las caídas es similar. O sea, acá también está en un 65% del poder adquisitivo que tenía el salario mínimo en un periodo similar de tiempo. Capaz que puedo acelerar así. ¿Ahí cambió? Sí. Acá ven lo que le pasa al haber mínimo de los jubilados. También un trabajo hecho por Cifra. En este caso, la curva azul muestra que el valor del haber mínimo y la evolución que tiene el índice del haber mínimo, que es ese índice que nos aplican a los jubilados investigadores o a los jubilados en general, marcaría que las jubilaciones del haber mínimo hoy estarían en un 68% de lo que tenían en fines del 2015. Pero en el caso de los jubilados que cobran la mínima, en realidad se sostiene su haber mínimo con bonos, que lo cobran los que cobran la mínima. Ese es el mecanismo que tiene, o sea, están más o menos en un 83%, 80 y pico por ciento de lo que cobraban, cobrando haberes muy bajos, pero con esos bonos adicionales. Y por último, muestro este gráfico que, fíjense que de acá se saca el RIPTE. Digamos, está hecho de otra manera, está hecho en pesos, o sea, en pesos constantes. En vez de ser un porcentaje, está hecho en pesos constantes. Pero acá este gráfico se compara con el primero que mostré, que es la evolución histórica. En este caso es desde el 95, nosotros arrancamos del 86. Fíjense que la década del 90 más o menos se mantiene un valor en ese periodo 95, 2001, 2002, hasta que está la caída. Bueno, nosotros remontamos un poco mejor y tenemos nuestro pico en el 2015, pero si uno mira desde el 2015 en adelante en este gráfico, van a ver que el conjunto de los trabajadores registrados de Argentina, el conjunto de los que hacen aportes a ANSES, han perdido el salario de manera similar a la nuestra. La gran diferencia que tiene este gráfico con el primero que mostré es que los valores de los trabajadores en general actuales se parecen mucho a las de la década del 90, mientras que nosotros estamos un escaloncito por debajo de lo que era nuestro poder adquisitivo en la década del 90. Bien. Les cuento las conclusiones, se las leo. Decimos que en términos generales podemos afirmar que las variaciones del poder adquisitivo de las y los docentes universitarios activos se mantienen en la actualidad en niveles similares al de los jubilados docentes universitarios, preuniversitarios e investigadores, siendo la principal premisa de las leyes de origen, todas estas que mencioné, que los docentes universitarios jubilados, ya sea como docente investigador, docente nacional o universitario, sostengan un poder adquisitivo similar al de los trabajadores activos, estamos en condiciones de decir que ese objetivo principal se cumple razonablemente en la actualidad, habiendo perdido tanto poder adquisitivo los trabajadores activos como los jubilados. Resulta llamativo que a pesar de que los incrementos de los salarios de los trabajadores docentes e investigadores activos con dedicación exclusiva resultan una ínfima porción de los parámetros que se utilizan para el cálculo de la movilidad general, el poder adquisitivo de los jubilados y activos se mantenga en niveles similares. O sea, se usan parámetros distintos, pero da parecido el valor. Vale la pena aclarar algo que ya les dije,
que esta conclusión no necesariamente deba aplicarse a investigadores jubilados de otros organismos de ciencia y tecnología, ya que aquí no se contrasta con la evolución de los salarios de esos trabajadores activos. Por ejemplo, en el CONICET, esto lo leí, lo miré, perdieron más que los docentes universitarios, casi un 40% de poder adquisitivo durante el gobierno de Macri. Pero mientras ellos recuperaron, y recuperaron bastante, unos 25, 26 puntos desde ahí, nosotros seguimos cayendo. O sea que si uno trabaja en otro organismo de ciencia y tecnología, no puedo decir que esto sea cierto. La otra cuestión es que en términos generales, las variaciones en el poder adquisitivo de las y docentes universitarios activos se mantienen en niveles similares. No me cambió, acá. Obviamente la cuestión de cuando se pagaban cada 6 meses con alta inflación marcaba una pérdida importante y eso se pudo mejorar bastante con la trimestralización en todos los casos. Está bien, cobran 3 meses más tarde los aumentos los jubilados, pero se traslada con bastante eficiencia ese porcentaje. La pérdida de poder adquisitivo de los docentes universitarios es mayor que la del conjunto de los trabajadores activos medida por el RIPTE, que es lo último que les conté. En un caso es el 37% para nosotros y el 28% lo que perdieron desde octubre de 2015 a la actualidad. Y el poder adquisitivo de los docentes universitarios se ubica por debajo de los niveles de la década del 90. Se parece bastante lo que le ocurre al salario mínimo vital y móvil y a la jubilación mínima, pero en la jubilación mínima permiten sostener los salarios con adicionales, con bonos, etc. Y podemos decir que entre los 3 casos que comparamos está un poco mejor, muy poquito, pero un poco mejor, los docentes que se hayan jubilado por el sistema general, perdón, del sistema nacional de docentes o el de docente universitario que el de los docentes investigadores. Bien. Por último, la clave, la conclusión principal es que si los trabajadores activos no mejoran su posición, los jubilados tampoco lo hacen. No. Y somos una misma clase, la clase trabajadora, y el conjunto se defiende y progresa juntos. Y si no progresa y pierde, perdemos todos juntos también. O sea, esa me parece la conclusión principal. Bien. Bueno, hasta ahí lo que tenía en términos generales para contarles. Obviamente me puedo meter más en algunas de las preguntas que me han hecho llegar. Algunas tienen que ver con cosas que ya mencioné, o sea, los 4 regímenes ya los vieron. Pueden meterse en esta página que les dije, www.adum.org.ar, y de ahí consultar estos trabajos en la que está esa tabla que les mostré al principio con cuáles son los requisitos, qué es lo que tengo que tener, etcétera, para jubilarme por uno u otro sistema. El cálculo de los aportes son los años de aporte, digamos, entre las cosas que me preguntan. Y me dicen, ¿2 semis valen lo mismo que una dedicación exclusiva? Sí, el salario hoy de 2 cargos semi-exclusivos de la misma categoría y antigüedad, sumados, dan exactamente lo mismo que un cargo con dedicación exclusiva de la misma antigüedad y categoría. Y por lo tanto, los aportes que tienen esos 2 cargos son los mismos. Lo que pasa es que con un cargo de dedicación exclusiva, si lo tengo durante un buen tiempo, me puedo jubilar por un régimen que por el otro no. Punto. Digamos, tengo una alternativa. Ahora,
¿Cuál me conviene? Y no sé. ¿Cuál me conviene? ¿Querés tener 3 puntos más o tener la seguridad de que lo que le pasa a los activos se traslada al conjunto de los jubilados? Aunque sea con 3 meses de retraso, sabemos a ciencia cierta que el valor que está dando el RIPDUM cada 3 meses es el conjunto de los aumentos acumulados de esos 3 meses anteriores. En cambio, lo de investigadores se aplica otro esquema. Bien. ¿Cuántos años tengo que tener en un cargo para que impacte en la jubilación? Y se toma el cargo que tenés al momento de jubilarte o el conjunto de cargos, con la recomendación, repito, de que 5 años antes de jubilarse hagan los deberes, miren lo que tienen, no cambien de cargo porque se les puede complicar la jubilación. Hay quienes, y esa es una pregunta que estaba por ahí, ¿qué pasa con los que trabajamos en provincias? ¿Sí? Y tenemos aporte en provincias. Lo mismo que pasaría, por ejemplo, con, digamos, si yo trabajo en la escuela de la universidad y en la universidad, en una facultad. Bueno, en un caso me puedo jubilar antes, porque tengo la ley que me permite jubilar a los 57 o a los 60. Y en las provincias, más aún, hay legislaciones que también tienen el 82% móvil en regímenes provinciales, que incluso te permiten jubilarte antes. En provincia de Buenos Aires te puedes jubilar como a los 51, 52 creo, pero con solo el 70% y recién cuando cumplís la edad jubilatoria llegás al 82. Ahora, ese beneficio de jubilarte antes en la provincia, si lo ejercés, no podés sumar tu jubilación como docente nacional, como docente universitario, el día que alcances la edad jubilatoria. La única manera de tener las dos cosas juntas, al menos en la provincia de Buenos Aires, es jubilándote a la vez. Y en ese caso, si te jubilás a la vez, te vas a poder llevar el 82% de todo lo que tengas. O sea, en la provincia y en la... Por lo tanto, tendrás que esperar la edad jubilatoria hasta entonces. O sea, si alguien se jubila antes por un régimen, después sumar el otro es un chino y no pasa. Digamos, la mayoría de los casos no ocurre. Me preguntan si impacta la zona. No, la zona se cobra y es parte del haber que tiene un jubilado. Si uno cobra en esa zona, más vale que se quede en la zona el día que se jubile, por lo menos el día que le calculen la jubilación, después que se cambie de zona. Pero si cobra zona desfavorable, que se quede hasta el momento de jubilarse en la zona desfavorable, porque yo trabajé en Río Gallego, en la Universidad de la Patagonia Austral, cobro zona y al momento de jubilarle me volví a Mar del Plata y no la tengo a la zona en el cálculo. Entonces me conviene jubilarme ahí. Si afectan las licencias largas al cálculo, bueno, depende de la licencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para alguien que tuvo un cargo con dedicación exclusiva y ya cumplió todos los requisitos de los años de aporte, de los años como investigador con dedicación exclusiva, se toma una licencia, el día que alcance la edad jubilatoria se va a poder jubilar igual. En cambio, para ser jubilado por la ley de docente universitario, tenés que jubilarte estando activo. ¿Sí? Tenés que, no podés haber dejado la universidad. Tenés que estar como docente universitario el día que presentás la renuncia para poder jubilar. Si no, no te puedes jubilar como docente universitario. Bueno, hay preguntas de esto, de cómo se combinan años de aporte de distintos trabajos. Ya dije, los que están superpuestos no valen. Una ventaja que tiene la ley de jubilación de docentes universitarios sobre cualquier otra de las que existan, es que si uno tiene un trabajo más importante, sobre todo en actividad privada, etcétera, y tiene un cargo simple,
o 2 simples en la universidad, que es hasta el valor que se toma, uno se va a jubilar por el régimen general en función de ese trabajo externo a la universidad y agregarle el pedacito de haber trabajado en la universidad. Entonces, bueno, eso estúdienlo siempre, repito, 5 años antes, vayan, consulten a un abogado. Bueno, ya me preguntaron lo de la provincia. ¿Me puedo jubilar por la universidad aunque tenga más años y aporte en la municipalidad? Y sí, digamos, después, el día de la jubilación, ANSES o el régimen provincial, porque una municipalidad depende de esa municipalidad donde manda los aportes, si lo manda a un régimen nacional o a un régimen provincial jubilatorio. Eso hay que mirarlo. Siempre la clave de lo que yo he aprendido en este tiempo es jubilarse a la vez de todo para poder llevarse todo, lo más posible. Si hay jubilaciones anticipadas, sí, hay jubilaciones anticipadas en regímenes provinciales, pero acá es esto, los valores, las mujeres antes de los 60 no, los varones antes de los 65 no, salvo que trabajen en el nivel preuniversitario y se pueden jubilar las mujeres a los 57 y los varones a los 60. ¿Cuál es la movilidad? Ya lo expliqué. Digamos, hay varios que preguntan cuál es la movilidad que se aplica. Repaso. La del régimen general, y es la misma la que se usa para los investigadores, tiene en cuenta 2 grandes rubros. Cómo evolucionan los sueldos de los trabajadores registrados, y con eso se calcula un 50% de ese valor, y el otro 50% se lo calcula en base a los impuestos con destino a ANSES. Son un montón de impuestos que existen, de los que pagamos habitualmente, como el IVA, que una parte de eso va al ANSES. Entonces, si aumenta la recaudación del IVA porque hay más consumo, o si aumentan los sueldos de los trabajadores, el índice de los jubilados del régimen general y de los investigadores va a aumentar, va a ser mejor. En el caso de los docentes universitarios se aplican los aumentos nuestros. La movilidad jubilatoria es la de nuestros aumentos con un desfase de unos 3 meses. O sea, se toma un trimestre y ese valor se aplica, por ejemplo, enero, febrero, marzo, se aplicó en junio. El de abril, mayo y junio se va a aplicar en el próximo mes de septiembre. Y son exactamente los aumentos que nosotros tuvimos. Y en el caso de los docentes preuniversitarios se usa ese índice RIPDOC que se obtiene a partir de los incrementos de los docentes de 11 jurisdicciones provinciales, incluyendo Cava. Otras preguntas. ¿En qué caso hay que iniciar juicio? Bueno, voy a hablar un poquito ahora de los juicios. ¿Sirve tramitar el pago de títulos cerca de jubilarse? Sí, entiendo que sí. Si lo tenés en los últimos 5 años, no pueden no tomártelo al adicional por título. Forma parte del haber. Y si tenés un único cargo, te hacen un promedio. El problema es cuando tenés más de uno y en uno sufre variaciones y ese por ahí no te lo toman y te quedás con el otro. Entonces tenés una simple y 2 semis. Cambiaste el de cargo en uno de esos 3 al momento de jubilarte, por ahí te jubilás con 2 y no con los 3 y se complica todo. Por eso recomiendo en los últimos 5 años, si van a usar la ley de docentes universitarios, no generar cambios, por más que parezcan beneficiosos por 1 año o 2, tengo un cargo de mayor categoría o mayor dedicación un ratito. Para la jubilación no ayuda. ¿Es mejor jubilarse antes de diciembre si podemos hacerlo? Da lo mismo. Cuando eran cada 6 meses los aumentos de las jubilaciones, uno podía decir,
te conviene jubilarte antes de que den el aumento, porque vos te llevas el sueldo y 1 o 2 meses después tenías el salto. Pero ahora que es cada 3 meses, es como invocarle, es más difícil hacer esa cuestión. Me preguntan si ganancias y jubilaciones, si es legal seguir descontando, si se puede hacer algo. El impuesto a las ganancias afecta a todos, trabajadores y jubilados. Yo aclaro en este trabajo de los índices y de poder adquisitivo que es imposible hacer una cuenta para ver cómo afecta, porque cada uno paga ganancia en función de lo que gana, ¿no? Y los descuentos que pueda haber generado. Entonces digo, bueno, lo que estoy haciendo es un análisis de la evolución general de lo que pasó con los sueldos, pero no lo puedo poner en el trabajo, lo que le pasa a cada uno. En el caso de los jubilados, entiendo que se paga de una manera diferente, que es, hay un número de jubilaciones mínimas, creo que es hasta 8 jubilaciones mínimas, que no pagan ganancias. Digamos, esa es la manera de calcularlo, mientras que para el conjunto de los trabajadores se fijan esos valores que fija, no sé, el Ministerio de Economía o algo por el estilo. Hay otro rubro que sí es mucho más complejo y que recién tomé conocimiento cuando di esta charla hace menos de un mes, que es el artículo 9 de la ley 24.663. Es una ley del año 95, es decir, 1 o 2 años después que la ley general de las AFJP, que establece topes jubilatorios. Y eso ha tenido varias modificaciones. El tope jubilatorio, es decir, vos estás jubilado y por más que ganes millones, vas a tener un valor de jubilación. ¿Cómo se aplica en el caso de los regímenes especiales eso? Se aplicaría de la siguiente manera, que es lo que pude averiguar últimamente. A quienes excedan del valor ese del tope máximo que existen de las jubilaciones, es decir, quien con su haber de docente universitario, investigador, docente nacional, exceda en el monto de la jubilación de ese tope, sobre lo que excede se descuenta un 15%. ¿Sí? Parece como una especie de impuesto a las ganancias. Yo entiendo que ahí, como lo vi en el último mes, hay bastante para trabajar, porque a priori yo diría, primero empiezo por la ley de los docentes universitarios, que es la que tendría más ventajas en esta situación. Si una ley fue sancionada en el año 2009, ¿por qué lo va a afectar una que fue sancionada en el año 94-95? Entonces, si a un docente universitario le aplicaran esto, ¿en base a qué lo hacen? Porque cuando se sancionó esa ley era a lo sumo sobre los regímenes especiales previos, del 83 o del 91. Bueno, y la otra es que en el caso de las 3 leyes, la del 83, la del 91 y la del 2009, bueno, hay un derecho que establece la ley, que es que la movilidad que se aplique será la del incremento de los trabajadores activos. Entonces, si hay algo que impide que eso sea así, bueno, evidentemente ahí habría que intentar litigar. Con el caso de las jubilaciones con los investigadores, hubo una evolución, un cambio, porque no les aplicaban bien el 85% y además no tenían bien la movilidad entre el 2005 y aproximadamente el 2010-2012. Y hay muchos que litigaron y obtuvieron sentencias favorables individuales que indicaban que alguien que se había jubilado por ese régimen tenía derecho a cobrar la movilidad de acuerdo a los trabajadores activos. Sin embargo, a muchas personas que les ocurrió esto, lo que les pasó simultáneamente es que
tienen que hacer presentaciones sucesivas y no pueden hacer, creo que más de 2 por año, reclamando la movilidad. Y suele quedárseles la jubilación fija. O sea, si no accionan ellos, no se les aumenta el haber de modo automático, como lo que acá trabajamos. Bueno, eso. Es decir, es complejo. Yo, mirando estos números, diría, y bueno, pero ¿cuánto más subirás como docente universitario con dedicación exclusiva? Mejorado tu situación haciendo el juicio de la movilidad. Se te hubiera complicado más la vida y no hubieras ganado tanto más. Ahora, si estás en el CONICET y eso, no sé, no puedo dar una respuesta porque cómo varían esos sueldos es otra cosa. Entiendo que en el INTA institucionalmente hicieron una presentación para que los incrementos del INTA de alguna manera fueran tenidos en cuenta para los trabajadores del INTA jubilados. Bueno, no hay una cosa así en el sistema universitario, ni en el CONICET, etcétera, así que de eso no puedo hablar. Y además, no sé, tendrían que o calculan el RIPDIN, el índice de investigadores, que hoy no existe, y entonces se aplica este régimen general, o sea, la movilidad del régimen general, o habría tantos índices como sectores de ciencia y tecnología reconocidos por la ley 22929 y sucesivas que metieron adentro, o sea, para que nos tuvieran en cuenta a nosotros. Es decir, los docentes con dedicación exclusiva de las universidades deberían tener los aumentos que tenemos nosotros. Bueno, eso. Y a ver si alguna más. Me preguntan, ¿es cierto que las jubilaciones de regímenes especiales como el nuestro no pueden convertirse luego en pensiones? No, no es cierto eso. O sea, todos los jubilados pueden tener pensiones. Lo que sí realmente es beneficioso de la ley de docente universitario es que especifica que el haber del pensionado o pensionada por la ley nuestra va a ser el 70%, que es lo que son las pensiones, siempre son el 70% del haber, del 70% del 82%. O sea que para el caso de la jubilación de docente universitario está contemplado. Entiendo que en el caso de investigador y en el caso de docente nacional no hace referencia a la ley de origen a las pensiones. Por lo tanto, lo más probable es que se ajuste más a una pensión general que a la de el 82 o el 85% del haber. Y bueno, y hasta ahí. Pedro, Sí. habían preguntado en el chat, una de las cosas que me parece que es bastante general, si había que estar categorizado para el régimen de investigadores. No, no es necesario. La condición es tener un cargo con dedicación exclusiva y al principio, cuando en el 2005 se restableció por el decreto 160, quienes se jubilaban y querían jubilarse por ese régimen tenían que presentar unos papers y mostrar que habían hecho investigación. Ahora eso no se hace. O sea, la clave es tener un cargo de dedicación exclusiva en la universidad y que el certificado que emite la universidad diga que se desempeñó como investigador. Entiendo que depende de la universidad. Ahí, Marta, no sé si querés, no vamos a poder dar la voz a todos. Hay algunos que levantan la mano, no sé, digo. Pedro, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Pedro? Me parece que Pedro se congeló, yo te escucho bien. Me parece que porque soy de Mar del Plata, la pregunta es para Pedro, directa. Sí, por eso tal vez esperemos un segundito, porque si él se desconectó, que es el que está respondiendo a la pregunta, no va a tener sentido. Está congelado. Sí, está congelado, ahí debe haber tenido un problema de conexión, así que podemos tener un cachito de
paciencia. Sí, sí, sí. Ahí vieron que en el chat pusimos el link a los Sí, está bien cuadernitos, eso. para que además vean en grande y puedan leer con detenimiento y con Sí, tranquilidad sí, sí. todos los requisitos comparativos de todos los regímenes, que es bastante complicado. Seguramente ahí se desconectó y ahora en un ratito vuelve a... Bárbaro. Sí, porque es algo, yo mandé la consulta, pero no la interpretó, y como me jubilé ahí en Mar del Plata, quiero preguntar. Y no estoy en Mar del Plata, por eso. Claro. Sí, había, a ver, digo, yo miré las consultas. Acá volví. Ahí está. Acá volví, Ay, no sé Pedro. a quién, si me cortó a mí o qué. Bueno, ¿puedo preguntar, Pedro? Sí. Mandé la consulta. A lo que voy es lo siguiente, con la historia que armaste. Yo me jubilé por recomendación de Pablo como investigador, porque me dijo, jubilate con el 85 si cumplí los requisitos. Ni idea de toda esta historia, ni idea de nada. La pregunta es, ¿por qué cuando vos contás del 2007, que después con Filmus en el 2009, diríamos, se incorpora toda esta cosa del 82 móvil? ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué pasa que en la categoría de investigador con 85 móvil queda afuera de esta situación? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora somos investigadores más docentes, más situación general? ¿Entendés lo que pregunto? ¿Por qué históricamente, por qué ese régimen especial en beneficio de qué? Entonces, no me doy cuenta. A ver, me veo doble y no sé si se escucha doble o qué. No, se escucha bien. Bueno. La categoría de investigador te permite cobrar los incentivos y te habilita a hacer cosas en el sistema universitario, a dirigir o no un grupo de investigación. Sobre eso no hay aporte, porque es una suma en negro. Sí. Y no se tiene en cuenta para la jubilación, porque no forma parte del sueldo. O sea, es una plata en mano que tenés una vez cada tanto. Sí, lo sabemos eso, pero eso es activo. Cuando te jubilás, la pregunta es, yo jamás obtuve información, y creo que nadie, que nos jubilamos ya hace 4 años, de la diferencia de esta cosa, que el 82% móvil estaba constituido, como vos lo explicás, y que jubilarte de investigador no era por el incentivo se dejó de pagar, no se pagó más, fue un bolazo en negro. La situación que pregunto es por qué no fue incorporado o peleado a nivel nacional y a nivel de ley, y quedamos igual que los docentes universitarios. A ver, la ley establece la 22.929 que vos, jubilado, cobres lo mismo que activo. Sí. El decreto 160, cuando rehabilitó el régimen de investigadores, puso esta condición. O sea que en realidad habría que pelear por un decreto que diga que nuestros aumentos les van a tocar a quienes se hayan jubilado por ese régimen, que es lo que expliqué, que algo en ese sentido hizo el INTA. Claro. Simultáneamente, lo que estoy diciendo con este trabajo y los números que hicimos del cálculo, es que realmente no hay diferencias tan significativas que justifiquen los embrollos que implica meterse en un juicio, etcétera. Porque lo que se demuestra acá es que tanto jubilados como activos hemos perdido de manera similar. Sí, por lo tanto, no han sí. tenido un perjuicio mayor los jubilados que los activos. No, lo entiendo perfectamente, y que hay que pelear porque el laburante de hoy aumente, o sea, entiendo todo. Lo que me queda como cosa loca es como que si optaste o te aconsejaron en el gremio, no en el gremio, el abogado del gremio,
metete como investigador y vos decís, bueno, sí, qué sé yo, en ese momento, después tengas que hacer un juicio personal, que no sea englobado dentro de lo que se logró como docente investigador. En realidad es una categoría que no sirve es más perjudicial que otra cosa. Como jubilado te lo estoy planteando. ¿Cómo va a ser más perjudicial jubilarte con el 85% que jubilarte por la ley nacional? Pero Pedro, si quedó todo congeladísimo, si nosotros estamos cobrando menos que los, digamos, docentes universitarios. No dije eso yo en la charla. No lo dijiste, yo lo sugiero. Bueno, pero no es así. No es así. Bueno, no, te digo porque vi la tabla de los que se cobra el docente, lo consulté a Pablo. No es en el mismo mes. Bueno, está bien. Los aumentos se cobran desfasados. Vos tenés que comparar el sueldo de junio con el sueldo de marzo, en todo caso, de un docente universitario. Está bien. Para no ser tan... Si yo tengo un aumento hoy como docente activo, a los jubilados les llega unos meses después. Sí. Bueno. Está bien, eso lo entendí. Dale, gracias, está bien. Compañeros, solamente para organizar esto, nos quedan 5 minutos de actividad. Tenemos una o dos preguntas más que tal vez puede responder Pedro. Ahí Margarita levantó la mano. Sabemos que causa un montón de dudas esto, es complicado. Y que hay muchas ganas de consultar por los casos individuales, que además tienen mucha complejidad cuando combinamos además diferentes trabajos y diferentes regímenes jubilatorios, pero la idea es, bueno, empezar por acá, tener una idea general y después derivar en todo caso las consultas más particulares a los abogados previsionales de los sindicatos para con mucho más detalle de nuestra historia laboral poder realmente hacer una recomendación y que ustedes con esta información puedan hacer tal vez preguntas como más incisivas a esos abogados y abogadas previsionales que tal vez de otra manera no podrían hacer. En ese sentido, otra vez, pues, los cuadernillos me parece que son como un buen material antes de hacer esa consulta. Así que le doy la palabra a Margarita y después hacemos este breve cierre y muchísimas gracias a todos por participar. Igual no sé si Pedro no se desconectó. Le iba a dar la palabra, pero no lo veo a Pedro. ¿Alguien lo ve a Pedro? Estoy. Ay, perdón, Pedro, genial. Entonces, Margarita. No, es que finalmente como se me fue, terminé abriendo otro y estaba 2 veces. Ok. No escucho a Margarita. No, yo tampoco. La estoy viendo como que habla, pero no la escucho. No, raro, porque además pareciera que tiene el micrófono habilitado, pero no se le escucha. No, a ver. No. Ahí, Hola, ahí. ahí está. Bueno, ahí. El problema no es problema, sino es una consulta simplemente. ¿Cómo se hace el cálculo del suplemento investigador? Viste que yo ya me jubilé ya cobré mi primer sueldo, así que yo hice todos los trámites, todo, así que estoy bien empapada con respecto a todo lo que tuve que hacer para poder llegar a mi jubilación, pero me resultó que con otra compañera estábamos comparando, viste que siempre hacemos lo mismo, y había una diferencia una diferencia bastante con respecto al valor del suplemento. ¿Viste? Le van todo el PSC, el PB, bueno, todo al suplemento. Ese suplemento, ¿cómo lo calculan? ¿Lo calculan teniendo en cuenta lo que a nosotros nos descontaban, por ejemplo, el adicional de jubilación? No. ¿No? No. Eso entiendo que es así. El haber jubilatorio, se parece bastante el recibo de sueldo. Digamos, es como los recibos de sueldo de la universidad, ¿no? Pero cuando nos pagan, hacen esto que les decía, de que ponen PAP, que es la prestación... por ahí lo tengo anotado. Permanencia. Sí, bueno. La permanencia. Sí. Pero la clave de cuánto es el haber
la diferencia entre todos esos rubros Sí, que sí. conformarían algo así como la jubilación de uno de nosotros que se jubila en el régimen general, o sea, la suma de esos rubros que aparecen arriba es eso, y a eso se le agrega la diferencia, por ejemplo, como investigador. ¿Mm? Entonces, es como si vos dijeras, si yo me hubiera jubilado por el régimen general sin pedir la ley de investigador ni nada de nada, cobraría esos rubros. Sí. Y luego viene ese adicional. El valor de ese adicional depende del cargo que cada uno tenga en el momento de jubilarse. Y luego aplico un índice que lo multiplico por tanto cada vez. Entonces, si mi diferencia con alguien estaba porque yo, por ejemplo, tenía un cargo de profesor adjunto exclusivo y el otro era un jefe de trabajo exclusivo, los dos con la misma antigüedad, uno cobra un cachito más que el otro. Entonces, en ese rubro tiene que ser un poquito más. ¿Sí? Claro, no, pero no es un poquito más, por eso era la diferencia. Bueno, pero hay que ver si estamos comparando cargos muy diferentes entre sí. Sí, no, titular y adjunto. No, bueno, la diferencia entre el titular y adjunto es significativa. Bueno. Sí. Ahí está la diferencia. Bueno, muchísimas gracias. Lo otro se entendió todo. Esperemos que en septiembre cobremos los aumentos de abril, mayo. Y la semana que viene tenemos el número, un posible acuerdo salarial durante el mes de junio. Para junio estaremos en condiciones recién ahí de calcular cuál va a ser el aumento que aquellos que se hayan jubilado por el régimen de docentes universitarios, o sea, vamos a poder calcular el índice RIPDUM ahí. Bien. Y decirles, quienes estén en ese régimen van a tener este aumento en junio. El resto yo no lo puedo calcular. Está bien. Es más, el RIPTE y el índice ese de recaudación lo emiten en el mes, justo en el mes anterior, o sea, en agosto. A mediados de agosto recién se van a conocer esos valores, como para decir, las jubilaciones generales y el régimen que se aplica a investigadores, recién se va a conocer en agosto. La de los docentes nacionales la suele publicar junto con el RIPDUM, o sea, el RIPDOC y el RIPDUM, el ANSES, algo así como a principios de agosto se va a saber. Bueno, muchísimas gracias. Muy buena la charla, muy agradable. Gracias. Bueno, ahora sí llegamos al cierre. Los compañeros de Río Cuarto se desconectaron porque estaba en uso la sala esta que usaban para transmitir. Bueno, Pedro, más que gracias, muchas gracias por todo este trabajo hecho. No creo que haya mucha gente que tenga esta capacidad de análisis de algo tan complejo como esto. Así que, bueno, por más charlas como esta en el marco del FAB y coordinando más sindicatos. Bueno, gracias. Hasta pronto a todos. Nos vemos. Queda grabado entonces en YouTube. Queda grabado en YouTube, así que pueden pasar el link. Ok. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a todas y todos.